Vaya. Quién sabe qué nos esperaba allá adelante. En ese momento decidí comunicarle al capitán unas cuantas órdenes. Capitán, tiene que seguir lo siguiente. A partir de este momento quiero que agarren a todos los centros de mando portátiles y los instalen en las plantas superiores. Y vacíen la mayor cantidad de personal posible de las plantas inferiores. Si ser posible, déjelo en cero. Y quite todas las cargas de combustible de ahí. Sí, señor. ¿Puedo preguntar por qué? Sea lo que sea, parece que la batalla no ha salido tal a lo esperado, aún con nuestra ventaja numérica. No quiero tener problemas con que se pierda personal y material importante en un descenso drástico por alguna razón. Puede ser algo problemático, y algo quizás paranoico de mi parte, pero no quiero correr ese riesgo. He tenido suficientes descensos últimamente de ese tipo como para saber que es la mejor manera de evitar la pérdida de personal. Sí, señor, de inmediato. En ese momento el capitán estuvo dando unas cuantas indicaciones al personal para que empezaran a mandar las órdenes. Señor, transmisión de la nave insignia de las casas. Está bien, comandante. Prosiga. Comuníquelo o pase la transmisión. No, señor, es un mensaje general para todas las naves. Ok, póngalo en pantalla o en lo que pueda ponerlo, pero quiero escucharlo. Sí, señor, de inmediato. En esos momentos simplemente se alcanza a ver los signos de audio. No había señal de imagen. Era claro que la nave del piloto había tenido algún problema con eso. Señores, aquí el capitán Norket. Soy el jefe de las naves caza. Norket, nunca había escuchado esa unidad. Ese capitán debe ser nuevo o recién debió ser reclutado hace poco. Mínimo eso. Vengo a informarle la situación actual del descenso. Desgraciadamente, algunos de ustedes han sido mal informados de la situación actual. Estamos en una desventaja numérica casi. Aun cuando nuestras naves son más, la mayoría de ellas han quedado inutilizadas por los campos magnéticos de la estrella, los campos gravitatorios y algunos pulsos electromagnéticos que se han causado por parte del enemigo. Aun cuando nuestras naves, como les digo, son más, la mayoría están inutilizadas y hemos tenido que desviar todos nuestros recursos de nave cazas para poder defenderlas y disminuir el número de bajas. Desgraciadamente no tenemos el lujo de poder detener esta operación, pues el número de bajas que significaría el retirarlos ustedes ahora sería muy grande. Estamos apostando ahora por la rendición del resto de las fuerzas enemigas. Por lo tanto tenemos que llegar lo más próximo a la invasión terrestre. Es por eso que nos han mandado. Aun cuando somos mucho menos de los que ustedes esperaban, tenemos que escoltarlos para allá. En estos momentos estaré dividiendo a mis naves caza para que se puedan agrupar alrededor de ustedes. Haremos lo posible para cubrirlos, señores. En estos momentos nos vamos para allá. En esos momentos simplemente la transmisión se repetía de nuevo. No nos permitían ninguna comunicación con alguno de esos pilotos y nada por el estilo. Parecía que las redes de comunicación también habían sido muy limitadas. Para esos momentos había indicado el jefe de comunicaciones algo sencillo. Parecía que simplemente habían mandado una baliza con las órdenes ya pregrabadas. Para este punto estaba claro, estaríamos a ciegas. Lo que sea que nos esperaba adelante nos haría interrumpir las transmisiones. Quién sabe si sea algo del combate o que simplemente las naves no hayan sido muy dañadas por algún pulso electromagnético que haya destruido sus comunicaciones. Sea como sea, teníamos que empezar a actuar ya. Para estos momentos ya estaban ahí. Varias de las naves caza nos empezaban a rodear. Estaban rodeando casi todas nuestras naves en lo que alcanzaban a hacerlo. Más o menos por nave eran 3, aunque algunas de las naves más grandes llegaban a tener hasta 5 cazas para protegerlos, lo cual era muy problemático. Se esperaba que las naves más grandes llegaran a tener una protección de 20 naves caza. Para claro, 8 millones de naves de descenso esperaban esa cantidad, pero para estas situaciones era difícil. Las cantidades no iban a dar, solamente porque eran menos de 7 millones. Era claro que había naves que no tendrían algún caza o solo quizás uno, o que habría cazas que estarían escoltando a 2 naves. Era claro que esto era problemático. Para estos momentos el capitán empieza a tomar unas determinaciones que no les encontré ningún problema. Ordenó a los artilleros que empezaran a potenciar sus armas y que empezaran a buscar la manera de evitar el bajo de energía de los escudos. Sabía que podríamos perderlos en las proximidades. Ya en estos momentos nos estaban escoltando y estábamos acercándonos cada vez más a la línea de fuego. La misma baliza de comunicación nos había marcado las zonas más peligrosas y que de preferencia evitáramos si algún problema se presentaba más adelante.
Cada vez que nos acercábamos era más evidente nuestro problema. Nuestras naves del primer ataque se notaban justo ahí. La mayoría de ellas estaban en cápsulas de escape, porque las naves insignia ya estaban siendo evacuadas. Las naves caza estaban escoltando equipos y todo. Se alcanzaba a ver algunas naves de carga, que eran normalmente usadas para pasar municiones y todo entre las naves más grandes cuando se necesitaba o se ocupaban reparaciones externas de las naves capitales. Pero parecía que estaban ahora remolcando algunos cruceros pequeños entre varias naves y otros simplemente estaban recogiendo cápsulas de escape. Eso simplemente era en la zona segura, en la zona donde las naves de ataque habían podido salir de la zona de fuego, y ahorita estaban en una zona más problemática. Una vez simplemente estábamos llegando a la zona roja, lo alcanzamos a distinguir. Se alcanzaban a ver más disparos, más de energía disparando contra las naves insignia, y se podía ver como incluso algunas cápsulas estaban siendo destruidas por el enemigo. Era claro una cosa: no nos querían dejar salir de aquí. Una vez cruzamos la línea roja, parecía como si hubiera sido calculado de manera automática. Empezamos a escuchar códigos rojos de algunas naves pidiendo apoyo. Varias naves caza empezaban a dispersarse para poder cubrirnos de algunos enemigos que se empezaban a acercar. Los escudos de algunas naves ya se empezaban a ver afectados. Los sensores eran una locura. Ver en un sensor 8 millones de naves es una locura. Pero empezar a verlos descender tan drásticamente, estábamos perdiendo ya una tercera parte y apenas habíamos cruzado la línea roja. Era una locura. Inmediatamente el capitán empieza a pedir informes y parecía que todo estaba en orden. La ventaja para nosotros era que nuestra nave estaba justo en medio del ataque. Va justo en medio de las naves. Era difícil que llegaran. Todas las naves caza y naves de carga que nos protegían simplemente el contorno nos iban a hacer un paro para poder evitar que fuéramos lastimados. En esos momentos simplemente lo alcanzo a ver. Era una fragata del antiguo gobierno. Se estaba pasando entre nuestras naves de descarga con una torreta muy potente. Casi podíamos calcular que era una torreta electromagnética, capaz de deshabilitar nuestros escudos y poder perforar la nave en cuestión de segundos. Era muy problemática, esas cosas eran terroríficas para la mayoría de las naves caza que se aproximaban. Era evidente que empezaban a usarlo con nosotros para poder causarnos el mismo terror. Su idea era sencilla. Ese cañón causaba un proceso magnético que empezaba a autodestruir el casco de una manera interna, causando que se empezara a absorber todos los metales dentro de la nave y empezara a hacer que se descavaran y destruir los escudos. Y si algún escudo estaba muy elevado, el escudo se contrarrestaba para funcionar como un golpe directo hacia el casco de la nave, lo cual empezaba a causar fugas en las zonas quizás más vulnerables o que el casco no estaba suficientemente reforzado. Al final acababa una nave con un hoyo gigantesco y un casco debilitado. El capitán inmediatamente empieza a ordenar acciones evasivas, pero para estos momentos empezaban a lanzar bombas, igual de campos electromagnéticos, lo cual hizo que inmediatamente, aun cuando nuestros cascos internos nos mantenían seguros de tener algún percance o la desactivación de la nave simplemente con algunas bombas, causaba que las comunicaciones se anularan y fueran totalmente distorsionadas. Estábamos en lo mismo que habían sufrido las naves caza, las naves insignia. Ahora estábamos ciegos entre nuestras naves. Normalmente esto no habría sido un problema si fuera un viaje sencillo, pero en estas acciones evasivas era claro. Estaban nuestras propias naves caza chocando con las naves de carga, y las naves de carga chocaban entre otras naves de carga. Era un caos. Aun cuando aguantaríamos 1 o 2 golpes, 3 no sería posible y los escudos se darían para abajo en segundos. Era claro que esas naves fragatas sabían lo que hacían. Querían volarnos en pedazos. Atención, capitán, active medidas evasivas. Y quiero que se asegure de ver todas las señales que puedan. Busquen cualquier sensor, cualquier señal de sospecha y que podamos chocar con algo, hay que evitarlo. Atención, computadora de la nave. Activa sistema de soporte para evitar daños colaterales. Inmediatamente se empiezan a activar varias pantallas. Empiezan a dar ciertos rangos para saber los niveles más básicos, signos vitales de la nave, poder entender perfectamente de que el sistema de oxígeno estaba en buen estado, para poder ver las cantidades de munición que aún teníamos y poder tener todo estable. Adicionalmente a eso se empiezan a ver botiquines en todas las partes de la cabina principal,
El puente de mando se empezó a llenar de actividades médicas como zonas para poder sostenerte en caso de una turbulencia. Estos eran procesos que simplemente no se usaban normalmente, pues obstruían el espacio de la nave, pero en estos momentos era claro que mantenernos lo mayor tiempo posible en nuestras zonas operativas era esencial, aun cuando eso nos detuviera algo de espacio.